Capricornio, bienvenido a tu lectura semanal del 4 al 10 de noviembre y felicidades, eres el segundo video en ser publicado, así es que si quieres continuar siendo de los primeros en ser publicados, recuerda dejar tus deditos para arriba y compartir este video para que sea el más visto en la semana. Soy Jota y te doy la bienvenida una vez más a mi canal. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que al final tienes una pregunta interactiva para esta semana, así es que quédate conmigo. Las energías que tienes para esta semana quieren hablarte a ti, dos cartas Capricornio, y yo te las voy a dar en este instante. Por lo general es una, pero aquí quieren salirte dos. Te sale la carta de la confianza y te sale la carta de la mente también. Mira, Capricornio, esta semana te marca de que vas a estar teniendo muchas dudas, muchas inseguridades, que van a estarte dando vueltas en la cabeza, que te van a bloquear los caminos, pero es por ti mismo. Por estas dudas que estás teniendo, por esta situación en la cual tú te has podido percatar tal vez de que tus planes iban bastante bien y ahora todo ha cambiado. Y la carta de la mente te dice, todo está dentro de tu propio pensamiento. Todas esas pequeñas torres que tú te estás creando en tu mente de destrucción, de que todo va a salir mal. Todo eso lo estás generando y lo estás creando tú. Te están haciendo un llamado para que confíes en ti. Para que confíes en el camino que el universo está poniendo en tu vida, para que confíes en que las cosas están sucediendo por una razón mayor que tú en estos instantes tal vez no estés entendiendo. Habla de que tengas cuidado, no empieces a tomar pasos en falso, porque esto podría entonces bloquear verdaderamente todo el avance que tú has logrado tener en tu vida hasta estos momentos. No es una etapa para hacer cambios drásticos en tu vida. Te están indicando de que si tú sientes que tal vez estás caminando sobre un terreno no muy fijo, estás caminando en arena movediza, te están indicando entonces de que te quedes a la orilla y empieces a analizar cuáles son los mejores pasos que puedes tomar. Tienes que vencer estas dudas, vencer estas inseguridades que estás teniendo porque te las estás creando tú, estás escuchando esa vocecita mala que siempre alrededor tuyo te insiste y te dice que no tienes futuro, que no vas a salir adelante, que no mereces la felicidad. No permitas que esa vocecita gane esta semana. Tienes que confiar en ti, confiar en que las cosas van a salir bien. Dar ese salto de fe, creer en que lo que estás haciendo tiene razón de ser. Creer también en ti mismo. Es una semana en la cual tu autoestima también podría estar viéndose afectada un poco. Pueden estar resurgiendo en tu vida, me están indicando tus guías espirituales, traumas de tu pasado, traumas de tu niñez. Si tú llegaste a ser víctima de algún tipo de abuso psicológico, mental, bullying, tal vez en tus tiempos cuando estabas en la escuela, eso no se conocía como bullying, pero puede que sí. Si estás sufriendo de alguna de estas situaciones, entonces definitivamente, como siempre les digo, busca ayuda, pero está atento para que esto no te vaya a afectar durante esta semana. Me dicen que tú puedes vencer todas estas dificultades y que todo está en tu mente, que tienes que trabajar en esos malos pensamientos para que se vayan de tu vida. Mira, en tu familia te sale la carta del As de Copas. Y te habla de que seres queridos en tu vida, en tu núcleo familiar, pueden ser padres, puede ser incluso con tu pareja, te van a estar dando ese apoyo que tú estás necesitando para salir adelante. Pero para poder salir de esa oscuridad donde tú te puedes encontrar en estos instantes, tienes que pedir esa ayuda. Habla de que tu familia va a ser fundamental para ti, para que puedas creer nuevamente en tu futuro, creer nuevamente en ti y en el camino que tienes que tomar. Pero te habla de que tienes que estar alerta entonces a estas bendiciones. También esta carta me están diciendo tus guías, la salud. Podrías estar viviendo una recuperación dentro de familia tuya que va a ser milagrosa. Recuerda siempre atenderte con tu médico y esta recuperación se da porque la persona en tu grupo de familia ha estado siguiendo el tratamiento en base al diagnóstico que le hizo el doctor. Así que están indicando de que van a haber esa recuperación en la familia, de que va a haber mucha alegría y que va a haber mucho amor, mucho sentimiento entre ustedes también. Va a ser una semana donde ustedes van a poder conectar como nunca antes.
Tus amistades, te sale la carta del 10 de copas. Me están diciendo aquí que tus amistades van a estar planeando algún tipo de invitación, podría ser para esta semana o la próxima. Hay personas que te extrañan y que te quieren ver y quieren hacer algún tipo de fiesta, actividad o pequeña reunión para compartir contigo, Capricornio. Así es que te están diciendo aquí tus guías espirituales, definitivamente acepta esa invitación, sal con ellos, comparte una vez más, para que vuelvas a tener esa conexión. La familia y tus amigos van muy de la mano. Me dicen aquí tus guías que es como si para algunos de ustedes su grupo de amigos son su familia. Tienen una conexión muy fuerte con ellos. Ellos han estado allí siempre para ustedes. Así que te están diciendo que es momento de reconectar una vez más con ellos. Acepta estas invitaciones. Puede ser a una barbacoa, puede ser a una cena, puede ser simplemente a conversar. Pero acéptalas porque esto te va a hacer muy bien para desestresarte y salir de esa mente que tienes en estos momentos que te está agobiando demasiado. Si estás trabajando, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana si estás trabajando? Te sale la carta del 9 de bastos. El 9 de bastos. Y te están indicando de que algunos de ustedes se pueden sentir durante esta semana agotados, extenuados. Te sientes como drenado, que no tienes energía. Te están indicando aquí de que tal vez tienes que relajarte y descansar, que no puedes permitir tampoco de que el trabajo ni la necesidad de hacer dinero se apoderen de ti, porque eso podría ser la causa de tu estrés. Te hablan de que aunque tú no lo quieras admitir, necesitas relajarte, necesitas desconectarte y dejar de estarte estresando, porque tu mente nuevamente continúa dando vueltas esta semana en el trabajo y no vas a dar lo mismo que siempre das, no vas a estar rindiendo. Algunos de ustedes me están diciendo que en sus días libres, a pesar de que tal vez los tomen para descansar, de que no se están recuperando al 100%. Pero que es necesario entonces de que trates de desconectar tu mente, porque es como si no pudieras dormir tampoco por estar siempre dándole vueltas a alguna idea, alguna razón o algo que quieras hacer y que todavía no has podido cumplir. Veo una persona también obsesionada en trabajo con llegar a los números. Puede ser que tengas una meta que cumplir con respecto a cantidad de cosas que tienes que hacer, que tienes que pagar. Puede ser una también que te está afectando por medio de la situación de tu trabajo. Pero me están indicando aquí que definitivamente hay un estrés en base a números, a una meta que llegar. Si estás buscando empleo, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Te sale la carta, mira, del 7 de oros. Te habla de que tienes que tener paciencia. Te habla de que las cosas van a estar llegando a ti muy pronto. En estos instantes, el planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación, de los viajes, de comunicaciones electrónicas, en estos instantes está retrógrado. Así que habla de que eso también va a afectar mucho las energías con las cuales tú estás viviendo en estos momentos y podría estar también atrasando ciertas cosas. Parece que algunos de ustedes una oferta de trabajo, una oportunidad que tenían ha sido detenida o ha sido parada en estos instantes y volviste a quedar sin empleo. Y aquellos entonces te están diciendo aquí que eso va a volver a concretarse, que no pierdas la fe, que continúes allí luchando. Si estás en una relación esta semana, luego vamos a ver los que están solteros. Si estás en una relación, esta es la carta que quiere hablarte. Te sale la carta del 6 de espadas y aquí hay un distanciamiento, un alejamiento que podrías estar teniendo en estos instantes con tu pareja. Y tal vez el estrés para algunos de ustedes tenga que ver mucho con esa decisión, Capricornio, de dejar a una persona que ya no te hace feliz, que te atormenta. ¿Te acuerdas que mencioné también algo de abusos, de bullying? Así que esto puede ser también en la relación. Y estás pensando entonces en alejarte o dejar esta situación que no te está beneficiando en estos instantes. Para algunos de ustedes este distanciamiento puede ser permanente, para otros puede ser temporal. Todo depende de la situación en la que te encuentres. Recuerda siempre tomar lo que resuene contigo. Lo que no, simplemente deséchalo. Toma el consejo que es el que suena para tu vida y puedes escuchar también tu signo ascendente. Puede que allí tengas un mensaje. Si estás buscando pareja, Capricornio, te sale la carta del 9 de copas. Te hablan de que tus deseos se van a hacer realidad. Me ponen la imagen así como de Aladino con la lámpara mágica en la cual te están diciendo tus guías espirituales: pide tu deseo y yo te lo concederé.
Así es que conecta con tus energías durante esta semana porque algunos de ustedes podrían estar recibiendo noticias, mensajes de un crush, de un amor platónico que podría estarse convirtiendo en un amor verdadero para algunos de ustedes, ¿eh? Vamos a pasar con los números de la suerte para esta semana. Y al final, ya falta poco, viene la pregunta interactiva. Así que quédate conmigo para que le preguntes algo a tus guías espirituales. Tienes el 52 y también tienes el 30 o 31. El 10 cuenta como 0 o como 1 aquí en mi canal. Si gustas puedes variarlos, pero estos son los que yo te recomiendo. El día de la suerte para ti esta semana, un día donde vas a recibir mensajes o noticias importantes, te sale que va a ser el día jueves, así que muy atentos a las noticias que podrías estar recibiendo el día jueves porque van a ser muy impactantes para tu vida. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Vela pensando en estos instantes. Recuerda suscribirte y compartir este video, dejar tus deditos para arriba, tus likes, e invita a tus amistades a que vean este video si quieres volver a ser de los primeros en ser publicados. Ay, perdón. Voy a sacarte las dos opciones. Haz tu pregunta, la opción A y la opción B. Puedes poner pausa en estos instantes y hacer tu pregunta. Yo te revelaré las cartas. Si tomaste la opción A o la opción B, e incluso también en los comentarios me sugirieron que puedes hacer una pregunta para el A y una pregunta para el B. Lo puedes hacer como tú gustes. Puedes hacer dos preguntas y tomas una carta para cada una de tus preguntas. Gracias por la persona que me dio la sugerencia en estos instantes. No recuerdo tu nombre. Si tomaste la opción A, y fue la misma carta que salió. ¡Wow! Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es sí. Así que para los que iban a decir que, ay, Jota, mira que sacaste esa carta y ya no tenemos esa bendición, pues la carta volvió a salir. Así que ahí está para ustedes. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no en estos momentos. Este no se puede transformar en un sí si tú quieres que se transforme en un sí. Tomaste la opción A, la respuesta para ti es sí. Si tomaste la opción B, es no en estos momentos. Se puede cambiar si así lo deseas. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que visites mi página web. Allí puedes conocer las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.